Oye, Cristian, yo creo que hay como un quiebre también en Chile, porque todo esto lo vamos contando sin contar con las cosas que van pasando en Chile, sobre todo en lo político. La idea no es Ujú, meternos allí, ujú. pero a mí en lo personal, y tenemos la misma edad, como que de la segunda mitad de la década 80 pasan varias cosas importantes. Primero ya la música disco ya no es música disco, el rock progresivo ha ido perdiendo notoriamente su presencia, surgen movimientos rock en Argentina, en Chile, y se abren, por ejemplo, espacios, por lo menos en el argentino, en radio conciertos. Empiezan a pasar cosas también políticamente en Chile, se avisora una mayor apertura sobre los contenidos que se pueden dar por medios de comunicación masivos. Cuéntanos un poquito cómo viviste ese cambio que es muy fuerte en lo musical y después cómo entraste en el proyecto de la Radio Futuro. Yo creo que es importante que quienes nos ven que conozcan un poquito esa cronología. Bueno, para mí fue interesante ver, acá como tú dices, grabar no era fácil. Sin embargo, surge este movimiento. Bueno, siempre Argentina, igual que Brasil, tuvieron sus tremendas músicos y artistas, pero hay un momento en que surgen bandas importantes en Argentina. Y acá se produce como una reacción, yo creo. Surge Virus, surge Soda Stereo, en fin, GIT, que se empiezan a tocar. No nos olvidemos que en Argentina, Argentina Rock aparece como programa en Radio Concierto, traído y producido por Lalo Mir, gracias a Alejandro Sanfuentes, quien fuera después gerente general de la EMI, que es cuando yo fui llamado, pero eso es para otro capítulo. Y en Chile aparece este movimiento paralelo bajo la batuta de Carlos Fonseca, que fue quien además fuera dueño y gestor o uno de los dueños de la disquería Fusión, que estaba ahí en Drugstore, ¿no? Que también era un punto importante de encuentro y de material que no había en otras partes. Entonces hay como una respuesta masiva acá en que aparecen bandas como, bueno, Los Prisioneros, UPA, Aparato Raro, Viena, Aterrizaje Forzoso, todo eso aparece, Pablo Herrera, todo eso bajo el sello EMI, Nadie, en fin. Y también empiezan, yo por mi parte conocí a gente que pudo viajar y que empezó a traer música de Inglaterra, qué sé yo, empiezo a descubrir que hay todo un movimiento después de lo que es la New Wave, un poco más oscuro, bandas como Bauhaus, que yo no tenía idea que existían. Aprovecho de compartir aquí una imagen de una copia de Bela Mira, Lugosi is Dead, sí. que está ahí autografiada por tres de ellos. Uh, Y también los Smiths, pero también Cabaret Voltaire, que es más oscuro, más techno. Eh, Bandas interesantes que acá no se conocieron, nunca se editaron, pero sí aparecen, por ejemplo, Propaganda, bajo la batuta de Trevor Horn, muy importante, que resultó ser, con su disco Secret Wish, que resultó ser un disco pop con el famoso tema Duel más bien, pero que también el disco en sí junto con Frankie Goes to Hollywood, que están dentro del mismo semillero, eran bandas bien innovadoras, revolucionarias y no poco controversiales. Sobre todo Frankie Goes to Hollywood con su Relax, pero también con temas extraordinarios como The Power of Love y el mismo Welcome to the Pressure Dome, que es el mismo nombre del álbum, que son temas, qué sé yo, de 13 minutos, 14 minutos, y que a mí por lo menos me hicieron descubrir todo un movimiento interesante que no necesariamente era lo progresivo. Como tú dices, el progresivo estaba de capa caída, si bien hay que mencionar ahí también una aparición de una escena que se llamó al final rock neoprogresivo, y donde encontramos a IQ, Marillion, Pendragon, pero dentro del pop, en Europa y en particular en el Reino Unido estaban pasando cosas muy interesantes que también correspondieron, curiosamente, quiero mencionar dos bandas eh, muy importantes que a mí por lo menos me impresionaron, Electrodomésticos, mira. con su famoso Viva Chile, que era lo más raro que la gente podía haber escuchado en música nacional, porque usaba mucha cinta, mucha edición de cinta, mucho efecto, desde grabaciones de Hitler a Yolanda Sultana y otros personajes, ¿no?
en este disco que también estuvo bajo en la etiqueta EMI en el año 86, y también esta banda que fue bien revolucionaria, Pequeño Vicio, Mira. con gente muy importante dentro de los integrantes de la banda, ¿no? Este disco se editó hace muy poco en vinilo y era una banda de art pop, si se quiere llamar. Antonin Artaud eran, entre otras, las inspiraciones de Titi Moraga, que tampoco era un cantante. Había gente que hablaba muy mal de él porque decían que estaba pésimo, pero él nunca quiso cantar, él siempre declamaba, era como expresaba citaba ciertos textos de poesía, en fin, y eso fue interesante. Incluso, bueno, yo tuve la oportunidad de verlos a ellos algún par de veces. Existió acá en lo que era una especie de caracol que había en Los Leones con Providencia, se llamaba La Nona Jazz. No sé si tú alguna vez presenciaste algún concierto y estuvieron No, tocando no. ahí, Ah, mira. congreso, estaba abajo. Y eso era bien único en tiempos complicados, porque aquí no había mucho. Fulano también empezó por ahí a aparecer. Bandas que, bueno, El Pequeño Vicio tampoco es excepción, que en sus letras también acusaban y hacían una fuerte denuncia de hechos complicados de esos días, y muy inteligentemente, porque las letras eran bien como veladas, ¿no? Hay un Claro. tema que se llama De los Pequeños Vicios, Ciudad Multicolor, que dice eh, todos te odian, no sé qué te odian, y me acuerdo que ese tema, curiosamente, apareció siendo interpretado doblado, pero está el video en TVN, canal estatal. Y por ahí incluso en mi canal YouTube, uno de mis canales, por ahí está la grabación de cuando ellos salen tocando ese tema, que no sé por qué motivo antes que terminara el tema hicieron un fade out, lo cortaban el tema, pero bueno. Pasaban esas cosas, y también aprovecho de mostrar que fue la misma época en que aparece esta señorita o señora hoy en día, Eh, que ha dado tanto que hablar gracias a la serial Stranger Things. Increíble, el efecto de Kate Bush. Sí, yo creo que estuvo en el límite ella de quedar fuera de la programación de la radio, porque igual Running Up That Hill es un tema misterioso, un tema no lo puedes silbar, es un tema que no se recuerda con tanta facilidad, es un Claro. tema como enigmático, diría yo. O sea que la Kate Bush primero fue transmitida por concierto antes que Futuro. Sí, sí, claro. Ah, Claro. mira, Yo ya. estando en la concierto tiramos, creo que en una hora cero, no sé si te acuerdas que había un especial de la hora cero que Sí. era auspiciado por Levi's. Creo que tiramos Hounds of Love, Los Sabuesos del Amor, como álbum completo, y también tuve yo produciendo ese programa. No solamente estaba a cargo del concierto 83, 84, 85, etcétera, sino que también en un minuto se me entregó ese programa a la hora cero, creo que era el domingo, Sí, y era ahí empecé, después de la hora 23. de la hora 23, me acuerdo. Bueno, pero ojo, pero no hay que como dice, porque la hora 23 se llamaba el programa de Radio Carolina, que era muy bueno también, y también yo creo que ahí Fabio Sala, no sé, no recuerdo quién estaba, también aportó a la difusión de la música vanguardia, y también don Jaime Martínez, que ya no nos acompaña, pero siempre tuvo un muy buen programa en Radio Tiempo, Tiempo Contemporáneo. Esos fueron posteriores. Sí. Pero la hora Porque cero, era la competencia que le salió a la exacto, concierto. ¿Ah? exacto, era la A la misma competencia. hora, además, los desgraciados. Ese era malo para los que coleccionaban y escuchaban, les gustaba. Eh, pero claro, era una buena fuente era una buena vitrina para mostrar no solamente Kate Bush. Yo me acuerdo haber tocado Bauhaus, me acuerdo haber hecho un especial de la hora cero de Rush, cuando jamás en la vida había tocado Rush la radio concierto, ni siquiera Tom Sawyer. ¿Por qué concierto nunca tocó Rush? Porque puede que lo haya tocado a eso a la medianoche, pero no era como las otras No, bandas nunca. progresivas. Pero, o sea, mi ignorancia de Rush, porque a mí hoy día no me gusta mucho, Ujú, culpo mucho a concierto, porque concierto nunca lo ujú. tuvo en su parrilla progresiva. ¿Tienes alguna explicación por esa razón? Yo no, a ver, yo mismo nunca los conocí tan bien. Yo recuerdo anecdóticamente que el primer disco que llegó a mis manos de Rush fue, ¿cómo se llama? Hemispheres, que es extraordinario, me viene Xanadu. No, perdón, a Farewell to Kings Ujú. y Hemispheres. Pero esos discos yo no sé si alguna vez los tocó la radio concierto en especiales, pero Tom Sawyer, que era un single oficial, también yo creo que lo encontraron muy pesado. No era un single tan fácil. Pero en tu Y radar nunca estuvo ahí, nunca estuvo entre las opciones que podías haber transmitido en Concierto 23 o... Porque no es una banda progresiva, digamos, sobre todo en la primera época de ellos. yo lo encontraba muy pop para la hora 23, por eso hice una Ah, hora mira. cero.
Ya, Y por ahí tengo los textos fotocopiados, originales, escritos a máquina de escribir, no en computador, de Rush parte uno y Rush parte 2 que me quedaron mirando con cara de ¿qué te pasó? Porque era igual raro, igual que Bauhaus. Yo fui igual que The Smiths, tampoco The Smiths, que es una banda que tiene sí, eso muchos es temas más. tocables en radio. Eso Claro. es, yo creo que Fernando Casas del Valle, simplemente él tenía un gusto muy particular y creo que siempre fue más tendiente a tocar todo lo que era americano, más Billboard. Thomas Dolby también, que tuvo temas extraordinarios. En su primer disco y en el segundo disco solamente acaso no She Blinded Me With Science y luego Hyperactive, pero The Cure tenía varios discos anteriores que eran bien oscuros, eso sí. Eh, Podemos mencionar muchas bandas, Germán, que yo fue justamente lo que quise hacer en Radio Futuro, que Cocteau Twins, que nunca había sonado, venían con varios discos ya. Entonces son bandas que se dejaron fuera. Eh, A ver, cuéntanos esa transición a este proyecto futuro que nace también desde concierto o de Julián García Reyes, supongo. ¿Cómo fue ese movimiento? En algún minuto te he leído y también te he escuchado decir que Futuro inicialmente era como una radio New Age, pero que al final fue adoptando este otro sabor. Cuéntanos un poquito esa transición de concierto a este proyecto Futuro. bueno, yo la verdad que estuve en concierto hasta el año 88, inicios del año 88, momento que se produce un problema complejo con una persona que me involucró en cosas que yo nunca estuve metido, que eran pirateo y cosas así. Y Julián García Reyes decide no tener a nadie que tuviera el más mínimo problema en su hoja de vida, eh, sin haber, bueno, yo pude al final presentar pruebas de que todo aquello era falso y en fin, la decisión ya estaba tomada. Yo salí de Radio Concierto creo que en marzo del año 88 Ah, y, ok. y la radio nacional, que fue al final, creo que era la radio que se transformó en Futuro, donde estaba Karen Giannini con Rolando Ramos, fue adquirida por Radio Concierto Limitada, por Julián García Reyes, y dijeron, bueno, Julián entiendo que tenía la intención de hacer una radio de, primero creo que habían incluso considerado hacer una radio de pop latino, y luego Julián tuvo la idea de hacer una radio de world music o música como étnica y new age. Y eso, con esa intención me ubicaron a mí, porque ya tenían la experiencia que yo había estado haciendo sin mayores problemas el concierto 83, 84, etcétera, etcétera, los programas de vanguardia. Y bueno, habrán decidido confiar en mí nuevamente o resarcirse, no sé qué fue, pero retorné yo a la radio Futuro, digamos, en el buen sentido de la palabra, en gloria y majestad, como director de la radio, como director artístico. Eso fue lo que se me ofreció a mí. Y armar un equipo que ya, bueno, de cierta manera está armado un poquito con el director responsable de Radio Horizonte, que fue don René Cornejo. Él era el director responsable, entre comillas, o director general, creo, de Radio Futuro. Pero yo llegué ahí a trabajar con una par de cajas de discos que se mandaron de Viña del Mar, porque se compraba a veces copias dobles de lo que se compraba para los conciertos 83, 84, 85, se mandaban copias en vinilo a Viña, a veces se mandaban reel grabados, pero yo trabajé con muy poco material, incluso yo llegué a llevar bastante material mío a Radio Futuro en los primeros años. Eh, y en el fondo empezaron a buenos comentarios, se comentó positivamente la aparición de la radio. Incluso la radio, no recuerdo si fue el año 90 de haber sido, que postuló a la mejor programación radial dentro de los premios APES. Me acuerdo haber estado invitado a la ceremonia, yo no asistí, tampoco ganó la radio, pero se comentó mucho esa radio dentro del ambiente más, no sé, gente universitaria, que estudiaban de noche, la gente más, no sé, me imagino que gente que tenía sus talleres de artesanía. Llegó a un público muy particular, que nunca había escuchado ciertas cosas, y la mezcla que tuvo la Radio Futuro fue muy particular. No sé, por mencionar a un artista totalmente ignorado en Chile injustamente, Johnny Mitchell, que siempre tuvo discos fantásticos, desde influenciados Cierto, por el jazz hasta cierto, cierto. cosas como con Peter Gabriel, como el famoso My Secret Place, que fue uno de los temas caballitos de batalla de Radio Futuro de los inicios.
Entonces fue como una oportunidad interesante de hacer una radio con música de avanzada, pero oreja, como se decía en radio, música agradable al oído, interesante, inquietante, y también tenía sus propios especiales. Pues así es que yo creo que Julián nunca se metió mucho. El que más podía haber opinado era el gerente comercial, Carlos Parker, junto con Fernando Casas, que me imagino que le daría su opinión, pero él estaba en la concierto. Y a la larga yo nunca tuve, nunca recibí instrucciones de no tocar algo o solamente hubo un tiempo en que la radio resultó complicada de venderse, porque era una radio que no era ni jazz, ni solo jazz, ni solo rock progresivo, ni solo new age, ni solo, era una mezcla de todo. Y esto aparentemente como producto en esos tiempos era, no había cómo describirla, no sé, pero siempre hubo problemas al punto que la radio Futuro, lamentablemente, según yo supe después, prácticamente se daba como un bono por los auspiciadores que compraban conciertos Hubo Horizonte. Nosotros pasábamos avisos aparentemente que eran como un regalo o un extra de las otras radios. Eh, Lo eso que sin pasa es mencionar. que ahí, si me permite una opinión de auditor, Sí, claro. ya estamos en la década de 90 y se produce una erupción en el dial de radios juveniles, pero con los nuevos sabores juveniles, la rock and pop, y eso contagia a muchas de las radios, estoy hablando de frecuencias moduladas tradicionales, que empiezan a seguir un poquito lo de rock and pop, que además llevaba locuciones distintas, más dinámicas, un poco esta cosa muy activa, hiperactiva sensorialmente, como que no te suelta nunca y estás siempre como con la adrenalina al máximo. Y el modelo antiguo de la frecuencia modulada, que era más, comillas, tocadisco, pero en el buen sentido de la palabra, no en el sentido peyorativo, yo me doy cuenta que comienza a quedar atrás y se comienza a inaugurar algo que hoy día es una plaga en la FM chilena, que son los programas conversados. Porque todas las radios tienen programas conversados, algunos buenos, otros no tanto, pero hay muy poco donde elegir. Entonces, mi, como auditor, y yo lamenté mucho, es lo que ocurrió con la futuro de la inmensa minoría. Yo creo que tuvo que ver con un cambio cultural en Chile que se reflejó en la radio, fíjate. Muy demasiado invasivo. Y siempre lo creí así. O sea, realmente yo lamento mucho que las cosas, comillas, no eran comerciales, pero yo creo que era más que no ser comerciales, era la deriva cultural, lo que en ese minuto había generado cambio. No sé cómo lo ves tú. Sí, probablemente, bueno, hubo una. O sea, a ver, yo no sé si hubiese yo seguido en la radio, no sé si hubiese seguido la radio como estaba. A mí siempre lo que te iba a decir hace un rato atrás era que en algún minuto se me decía a mí, oye, la radio no está dando tan bien comercialmente, así que vamos a tener que sacar un control, cosa con lo cual yo no lo pasaba nada bien, como comprenderás. Entonces, nunca se me dijo, cambia tu programación, o pon esto, por lo otro, pero yo mismo, conociendo esta realidad complicada, digamos, de la radio, me acuerdo de haber sacado un montón de cosas, por ejemplo, de New Age, que estaban marcadas, que estaban ahí disponibles para tocarse y al final se sacaron. Entonces yo mismo empecé a tocar, fíjate lo que te voy a contar, si es que no lo recuerdas, yo fui la primera radio en Chile que tocó Rage Against the Machine. Los viernes yo había decidido hacer una programación bastante subida de tono, en el buen sentido de la palabra, más alternativa. Se tocaban The Mission UK, Sisters of Mercy, se tocaban cosas más oscuras, mucho pop británico, mucho Cocteau Twins, en fin. Y, y también fuimos los primeros en tocar Evidence de Faith No More, cuando el single del sello, el single de la producción, era King for a Day, Fool for a Lifetime, que es el nombre del álbum. Entonces, en ese sentido, fue bien especial el sello de la radio, pero yo no sé qué hubiese pasado si yo hubiese seguido, no sé si me hubiesen solicitado algo como concentrarme en ciertos estilos. Yo creo que a lo mejor, bueno, estaba pegando la rock and pop, que empezó a aparecer lo que tú dices, el bla bla en la radio. De hecho, anecdóticamente, recuerdo que Iván Valenzuela, con alguien más estuvo mostrando un piloto en la radio concierto de lo que al final terminó siendo la radio rock and pop. Mira. Y yo creo que eso de la conversación en radio, del buen y del mal gusto, creo yo,
empezó a instalarse y no sé, yo pienso que la radio siempre fue simplemente una radio, un monstruo de muchas cabezas, la radio futuro de la inmensa minoría. Por eso fue difícil moverla. No sé si esa la... Y entonces su comillas muerte, porque no muere, sino que se vende, entiendo, ¿no? A No, la radio sigue, Iberoamericana. no, la radio, no, claro, a ver, la radio siguió cuando yo me salí, me pidieron por otro tema que no vale la pena comentar ahora, el año 96 fue en agosto, que yo dejé de estar en la radio y después vino otra persona, que es actual amigo y colega, ex colega radial de la concierto, Nicolás Aedo, eh, quien se hizo cargo momentáneamente de la radio, luego estuvo a cargo Rolando Ramos, creo que hasta Alfredo Levin, pasaron varias manos bien rockeras y algunas, fue un momento no muy claro para la radio, pero sí como que empezó a primar el tema más de música más pesada y más alternativa, más oscura, eh, pero no recuerdo ya cuándo es que se vende a Iberoamericana y ahí, bueno, eh, siguió siendo una radio distinta, pero se concentraba en el rock, que es lo que hacen hoy en día, la radio del rock. Eso fue lo Claro. que pasó al final cuando la compra Iberoamericana, pero eso fue gradual, me acuerdo. Pero ya fue en los 90, yo recuerdo, puede haber sido Sí, 98, 99. De hecho, yo estaba en algún cargo público y me entrevista Pirincho Cárcamo. ¿ya? Y claro, y ya la radio era una radio más rockera. Eso Sí, tiene que sí. haber sido 97, 98, con suerte. Estoy Eh, muy, no me acuerdo mucho, pero pero sí, por ahí diría yo que ya sí. eh, había ese cambio. ¿Y qué es lo que te pasa a ti con eso? Porque ahí eh, ya tienes que, ya dejas el mundo de la radio. Yo me Ujú, imagino que independiente de tu fuente laboral, en su minuto seguiste conectado con la música, seguiste, ujú. digamos, siguiendo las principales corrientes. ¿Cómo resuelves esa transición y cómo continúas el vínculo con el desarrollo musical en general? Bueno, yo me acuerdo que estuve un año viendo lo que hacía, un año sabático, y luego me puse a hacer lo que tendría que haber hecho el año 83, que era dedicarme a la docencia. Me acuerdo de haber empezado a hacer clases y la música siempre siguió de fondo, siempre ha sido así. Eh, Creo que por ahí, creo que yo presenté mis antecedentes a lo que fue entonces la radio cuando había sido comprada por Iberoamericana Radio. Presenté mi currículum, no me llamaron, pero ya me di vuelta a la página, me dediqué a la docencia. Tuve por ahí en ese año, no fue un año, fueron meses que yo estuve en la EMI, que quizás podemos conversarlo algún otro día, que fue un episodio interesante en que yo participé en la producción de algunas campañas, de algunos rescates, que para mí fue muy bonito estar en la bodega de cintas de la EMI Odeón, te comprenderás la cantidad Mira, de historia que hay ahí, y eso se produce porque Alejandro Sanfuentes, a quien yo conocía, había conocido en una disquería en la que yo trabajé, que se llamaba Central Music, estoy hablando del año 81. En algún minuto llegó a comprar música, él trabajaba en eventos musicales y después terminó siendo el director el label manager de EMI, el año 98 creo que fue. Y a mí él me ofreció, creo que, trabajar en Special Marketing y también se dio paralelamente esto que estaban haciendo ellos, la campaña del Precio Nano, que era una campaña en que ellos sacaban discos de catálogo de discos clásicos tradicionales, me refiero a música tradicional, no me música acuerdo. adulta, Compré hartos de esos claro, en la y Feria del Disco. ahí yo pude hacer algunas cosas interesantes. Eh, Pero tu bueno, labor ahí, ¿cuál fue? ¿Tomar la cinta, participar en la masterización o no, preparación para un compact? O yo me acuerdo de haber seleccionado repertorio, tuve el Mundo Guerrero, creo que me supervisó. Yo le propuse a algunas bandas algunos títulos y yo iba con una idea preconcebida. Por ejemplo, Los Diablos Azules jamás había rescatado en que Chile. suena tremendamente bien ese disco. Sí, suena Súper. tremendamente bien porque hay que decir que la gente que grabó parece que era bastante bien preparada y eso, David Uribe, que trabajaba en la fábrica, bueno, me acuerdo de haber visto, no sé qué consola era, una consola Yamaha
que sacaba todo lo que fuese hiss, si el material era muy bajito, era increíble esa máquina. Y yo tuve ahí muchos días y muchas horas de gran goce, digamos, visual y auditivo, porque la EMI resultó ser, bueno, no conozco qué pasó en otros sellos, pero estaban las cintas climatizadas, están muy bien almacenadas y di con unos materiales increíbles. Y las cintas de los Diablos Azules, de Pat Henry con los Diablos Azules, estaban en muy buenas condiciones. De hecho, yo siempre comento eh, que la primera cinta que yo pesqué fue, no me acuerdo si era una selección o era un álbum, donde está el famoso Te Quiero, que yo jamás lo había escuchado porque el single que editaba, curiosamente en Chile los singles, habiendo la tecnología para que fuera de otra manera, los hacían monofónicos. Y Te Quiero, cuando pesco la cinta que no estaba planificada en estéreo, pero sí tenía sus dos pistas, fue impresionante. Ah, Claro. Así que ese fue uno de los títulos que yo hice, con los que yo contribuí. Incluso me acuerdo haber entrevistado a Carlos Corales, al compositor del tema. Fui especialmente claro, a su casa, exactamente, el guitarrista. al guitarrista, que me Pero no contó toca el Diablos Azules, él solo por el tema, ¿o no, no? no, No. él le pidieron que necesitaban un tema porque le faltaba un tema para completar un álbum. Y fue como un tema escrito en un par de días, que es algo que narra él en lo que yo transferí ahí en la carátula de la edición original. Ese es un CD de colección hoy en día porque después la EMI, cuando yo ya no estuve, sacaron nuevamente los Diablos Azules, pero le recortaron temas porque eran como 26 temas, que era una locura, porque los temas son cortos. Pero volvieron a sacarlo con otra carátula, otra gráfica. Yo me encargué de hacer una carátula bien llamativa con los singles que yo tengo de ellos. Incluso por ahí fotografié las cajas de los masters, de los reels. Que toda la Mira, gente que hizo que trabajaba en la imprenta y todo eso, el diseño gráfico de la carátula, fue bien, me acogió muy bien con todas mis propuestas. Porque yo quería rescatar, incluso había propuesto yo, que no le gustó o no le encontró sentido, don Rubén Nuceyes, que ya partió de esta dimensión hace un tiempo atrás, si no me equivoco, este año, el año pasado. Él era el jefe máximo ahí, entonces yo quería rescatar la galleta del disco, que para mí, como tú sabes, es bien importante, porque creo que trae una reminiscencia a la gente que escogió esa música, pero me decía que él no le encontraba mucho sentido. Curiosamente, a los años después, apareció, me acuerdo, un disco de Sol y Medianoche, erráticamente con la carátula, con la galleta de los discos, pero de más antiguo, siendo que Sol y Medianoche tienen la EMI, que es una etiqueta, una galleta café con EMI en rojo, con las letras EMI. Y entonces también hubo ahí hubo imprecisión por parte de ellos y quisieron rescatar la imagen, digamos, de los discos. Pero fue muy interesante ese episodio de la EMI, que no fue mucho tiempo, fue un tiempo breve. Y también hice una selección yo de temas del sello Narada, que tenía tres subdivisiones. El sello Narada de New Age, entre comillas, era como algunas cosas más world music, otras más electrónicas, otras como una fusión. Y yo me acuerdo haber hecho un sampler, que bueno, la EMI tenía la licencia de ese sello en ese entonces, y se mandó a varias radios. Bueno, tampoco eran muchas las radios a las que podía mandarse ese tipo de música. El sí. Conquistador, no me acuerdo qué otras radios, pero Ese fue un sello que sale como respuesta a Windham Hill, porque como el entre mismo tipo de otros, música. entre otros, claro. Sí. Sí, hubo muy buenos músicos ahí. William Elwood, no me acuerdo ya, Spencer, Bruel, Spencer y Tingstad, que se Sí, tocaba mucho en la Futuro. Ese trío, era un trío acústico. había Eh, gente buena ahí. sí, sí. O sea, pero Es, con lo que cuentas, dale. o sea, si existe esa bodega todavía de cinta, o sea, si nos tomáramos en serio la reedición de la música en Chile, deberían estar reeditándolas en vinilo o streaming, lo que sea, pues. Está ahí, eso ahí disponible, deteriorándose, aunque esté a temperatura adecuada, pero qué pena. O sea, me da un la reacción que me produce es que con esta onda de reediciones que hay, que en Chile todavía no pesca mucho, yo creo que hay mercado suficiente como para empezar a reeditar música de esa que te tocó trabajar a ti ahí, ¿eh? Bueno, piensa que yo el otro día, hace unos días atrás, asistí al lanzamiento de la Rescate Sonoro del Patrimonio José Vicente Azúcar. Y por ahí se habló de que si van a haber discos, si van a haber reediciones, se supone que sí, pero también es una música bien Sí, compleja, que no es para bien. cualquier público. Pero sí, como tú dices, yo no sé lo que pasó con las cintas, Germán, que eran gran cantidad en la EMI y estaban ya muchas de ellas digitalizadas. No lo que yo hice, yo también pesqué cintas con la
Isabel Adams, que es otra extraordinaria artista que muy pocos recuerdan, que ganó el Festival de Viña el año 66 con Por Creer en Ti. Tuve esa cinta en mis manos. eh, eh, y eso terminó en manos de la Universal, si no me equivoco. La Sí, Universal casi Music todo está en Universal. Sí, casi claro, todo el catálogo del mundo está en Universal. claro, Hay dos pero o tres más, pero casi todo está en Universal. pero fíjate que la gente de Universal es bien especial. No conozco a nadie en particular, ni tengo nombres, no viene al caso, pero sé que conocidos míos, músicos muy conocidos, muy importantes en este país, tuvieron gran dificultad para acceder a a las masters de sus propios discos y poder reeditarlos. Wow. Entonces tampoco hay, no sé cuáles son los motivos ni cómo se trabaja todo eso, pero sí hay música, como tú dices, que se puede rescatar. No sé si las cintas están bien almacenadas hoy en día, porque eso fue, te hablo del año 98, 99, en Suárez Mujica, creo que se llama la calle. Ahí está la fábrica. Y no sé qué fue de eso. No, mi temor es que hayan digitalizado todo con la tecnología Compact Disc, que no es la de alta Exacto, resolución. Hay toda una exacto. polémica estos días en Estados Unidos con el famoso DSD, y se hayan deshecho de las cintas. Pero en fin, no hay mucho que hacer allí. Eh, Como siempre en Chile, no tenemos esa tradición sajona de ir manteniendo registro del desarrollo cultural de todo, en Pero particular de la música. piensa tú que en la misma Universidad de Chile, donde yo aún trabajo, eh, esto lo he conversado con gente, digamos, que está relacionada con el tema dentro de de la facultad. Hay cintas que se prestaron en un minuto, cintas magnéticas me refiero, se prestaron a la Radio Universidad de Chile. Creo que no volvieron más. Ahora la Radio Universidad de Chile es Yo- una radio que ya no es cultural. Hay cintas que se mojaron, creo que para cuando se salió el Mapocho, no sé si te acuerdas tú, el año sí, 81, también murieron y había muchas obras ahí, no sé cuánto va quedando eso de músicos chilenos qué que nunca pena. más, claro, obras que se ejecutaron por la Orquesta Sinfónica de Chile, por ejemplo, y se grabó eso, o con otra orquesta, y eso no existe, no se rescató. Entonces, hay aparentemente una indiferencia entre ese patrimonio que yo no la logro entender y que es bien lamentable. Es bien Y no va a lamentable. la par, por ejemplo, si uno mira Argentina, que tiene mucho más problemas económicos que Chile, es un país más pobre en términos relativos que Chile, cosa que no era así en la década del 70. El esfuerzo que están haciendo de reeditar y recomercializar buena parte del rock setentero, sesentero, ochentero, Ujú, es muy potente. Y algunos de esos son proyectos públicos, que escogen ciertas grabaciones y las reeditan. En Chile, la verdad, yo creo que hay recursos para hacer cosas así, pero bueno, eh, quizás ahí hay poca edición, poca comprensión. He visto Compact Disc, el grupo de vinilos que tengo en Facebook. ujú. Hay unas personas que están mostrando ediciones clásicas de Isamit, Soró y otros. La USACH tiene un proyecto muy Aula, no recuerdo cómo se llama, que también Aula registran Records. cosas. Aula Records. Por lo menos hay algo, pero muy poco, y yo creo que estamos muy atrás en reivindicar y republicar y mantener vigente nuestro acervo cultural musical. Por lo menos yo Sí. lo veo así. Bueno, quería, antes de que termine nuestro encuentro, que no tiene por qué ser el último, mostrar este disco ahí se ve mejor, parece. Pollo Fuente, mira. Claro, José Alfredo Fuentes y su amigo, que esto es un disco editado por el sello Caracol, que era bastante característico de la música chilena. Este es año 66, yo tenía 6 años, y aquí sale un tema que se llama, bueno, sale el famoso Te Perdí, pues este es el álbum famoso del Te Perdí, Claro. pero sale un tema que se llama Me Siento Solo, que en realidad se llama Me Siento Sola, y ese tema lo compuso una hermana mía, la Ah, Marisol. Sí, mira. María de Salandaeta, dice, y él lo grabó. Y no sé, pues fue una curiosidad y como curiosidad también extra asociada a la anécdota, mis dos hermanas cantaron con él en una presentación de televisión, eso fue en vivo, por lo tanto creo que no hay registro. No sé en qué canal sería, pero fue, me acuerdo un día en la noche que en mi casa no había televisión y mi madre con mi hermana, mi hermana fueron a la casa de la vecina a verlo, eso había sido a las 9 de la noche, por ejemplo. Mira. O sea, Y hay una cierta cosa cultura familiar, musical en tu casa, total, digamos. sí. Mira. Quiero también compartir esto, que no crean que yo soy puro Génesis. Mira. Esto para mí fue impresionante, lo que es Manifiesto como tema. Claro. Y yo la verdad es que nunca me metí en esta música.
pero me impactó mucho en la Universidad de Chile cuando yo entré a estudiar pedagogía en inglés. Por supuesto que me di cuenta de todo algo que estaba pasando que yo por mi familia no tenía conciencia. Afortunadamente no tuve problemas, digamos, de tipo político, pero sí ignoraba muchas cosas bastante graves, para que comentarlas en detalle, y me impactó a mí el legado de Víctor Jara. Esto también es algo que llegó a mis manos, por supuesto, ya no como La por cantata. no por el tiempo, sino que por mi coleccionismo, y son obras realmente increíbles, o Sí, sea, sí. que yo tardíamente las aprecié. Esto también creo que habrá sido parte de mi Algo aprendizaje, más. claro, Sí, de mi aprendizaje en la M. Acuérdate que antes en la M se tocaba de Chincola a Jote. exactamente. Claro, y aprovecho a mostrar algo más que yo lo recomiendo. Esta es la sección recomendaciones, que es una banda que para mi gusto viene haciendo una muy buena pega, que son Los Cuervos del Sur, con su Acuerdo, sí. disco El Canto de los Brujos. Yo creo que son una de las nuevas mejores bandas de Chile. Les costó mucho a ellos que los pescaran, ¿no? Como se dice en chileno. Pero creo que son muy talentosos. Pedro Durán, que es el guitarrista, tiene harta influencia y gusto por el progresivo. Por ejemplo, por Nick Barr, tiene cierta influencia de Nick Barr de Pendragon. Y es una banda muy recomendable. Cuervos del Sur, que yo se la menciono a mucha gente y que no la conocen. ¿Tú Cuervos harías un tiene paralelo ya. de ellos con Congreso? No, no del estilo, pero esta banda difícil de clasificar. Me refiero, ¿crees que Cuervos tiene un sonido tan No. propio que es Ah, como él fue en su minuto Congreso, que también no. desarrolló una propuesta muy propia? Yo siento que el Congreso tuvo un momento muy, muy como docto, digamos, con influencias doctas, no, por la conformación de la banda en sí. Yo creo que no. Yo creo que Cuervos tiene una cosa mucho más popular, mucho más potente, más rockera, y mucha herencia de los Jaivas, pero mucha herencia del progresivo. Hay un charango eléctrico metido entre medio, entonces todos los Mira, temas son como bien, son muy ganchos, se decía en radio antiguamente, son temas ganchos. Y han hecho una fanaticada increíble. Yo los he visto en vivo, son muy, muy, muy buenos. Así es que es una banda que yo siempre recomiendo. Y por último, esta es la colección que yo mencionaba, que también tiene que ver con el desarrollo de mi gusto por la música incidental. La ah, colección de Major Records, que terminó siendo distribuida por Valentino Incorporated. Esta música, mucha gente quizás de nuestra edad la habrá escuchado en películas de ciencia ficción o terror. Y también incluso apareció en algunos capítulos del Doctor Mortis. Ahí no sabría decir cómo llegaron estos discos a las manos de la gente de las radios donde estuvo Juan Marino, pero bueno, había separado para esta conversación, Germán, un lote de discos que yo creo que hay que ir mostrándolos de a poco, porque, como te digo, está la mezcla está de mi melomanía con con mi coleccionismo. oye, ya como cerrando un poco, Sí, sí. ¿cómo miras? No, antes de la escena musical, ¿Mm? la idea, bueno, nos ha mostrado mucho vinilo, yo creo que muchos deben estar babeando con todo lo que has mostrado. ¿Cuál es tu relación con las tornamesas, con las agujas, con los discos? ¿Cómo los lavas? ¿Le encuentras algún sabor especial al vinilo en relación a las opciones como de streaming o compact disc? Cuéntanos un poquito tu relación con los vinilos. Y veo atrás que tienes una cantidad enorme de vinilos también. Entonces, cuéntanos cuál es tu trato con la tornamesa y con los discos y todo eso. Yo tengo una tornamesa que es como para los discos, entre comillas, dentro de poco tiempo que le puedo dedicar a escuchar música avanzada, de vanguardia. Me compré hace un tiempo atrás un par de tornamesas Technics, de estas que sacaron hechas en Malasia, creo, la 1210 MK7, para mezclar. Todos esos discos que están atrás, la corrida de más arriba son puros discos 12 pulgadas, que tú sabes Ah, que ok. son los que suenan más potentes, y algunos de ellos suenan realmente impresionantes porque es un tema por lado y tienen un surco más grande, los bajos pueden oscilar más, en fin. Perdón, los discos simplemente yo soy muy, 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 siempre he sido muy cuidadoso con los discos. Aprendí siempre a tomar solamente del etiqueta y del borde, no tomarlo nunca de la zona grabada, que es lo que veo que mucha gente hace lamentablemente. Y y lamentablemente eso daña el disco. La grasa de los dedos puede dejar un ruido que cuesta increíblemente un montón sacarlo. Yo no sé cómo andará el ultrasonido, yo no tengo máquina de ultrasonido, yo soy mucho más campestre para mis cosas,
y simplemente, aunque no los crean, y hay gente que me cree que estoy matando los discos, no tenía nunca problema. Yo a veces los discos cuando tienen un poquito de ruido vienen con un poco de tierra, en fin, acumulada, sobre todo yo que a veces compro música, discos usados. Yo uso detergente, una gotita casi invisible de detergente, con mano, lo lavo bien con agua tibia, bastante caliente a veces, después una pasadita con toalla nova, y los discos quedan bien, pueden quedar con un poquito de residuo a veces quedan perfectos, y ese residuo a veces tú lo sacas ya sea tocándolo varias veces, que toma mucho tiempo, y el otro método es simplemente girar el plato hacia atrás si tienes la aguja apropiada, que aguanta hacer como un scratch, y eso limpia totalmente la zona que quedó con residuos, si es que hubiese residuo, y hay unos clics y pops que a veces traen los discos que son difíciles de ver a simple ojo, y eso sí que son bastante posibles sacarlos, con girando el plato al revés. Y debo decir que estas tornamesas, estas Technics nuevas, tienen la función de que tú aprietas la tecla del 45 o 33 un tercio, junto con el Start Stop y gira el plato al revés. Ah, mira, Sí, sí. wow. Sí, pero yo tengo mucho cuidado con el vinilo, es un formato muy frágil. No creo que suene mejor que el compact, sino que suena distinto. Yo he estado escuchando últimamente, ¿qué es lo que escuchaba el otro día? Una cosa en vinilo, en el CD. Es impresionante cómo suena, o sea, el CD suena muy bien. El CD que está bien grabado, con un buen equipo, suena muy bien. Yo creo que hay gente que no sé, piensa que suena muchas veces mejor el vinilo que el CD y yo simplemente siento que son tecnologías distintas con las cuales obtienes distintos resultados y también depende de tu cadena de audio. Tú sabes bastante mejor que yo eso, tienes un gran equipo para escuchar. Yo pienso que son formatos distintos, pero para mí lo que me engancha del vinilo es que tú te puedes, como yo decía, bueno, me refiero más a mi costumbre y enamoramiento del vinilo desde niño, que tú podías ponerte a leer una historia que trajera el disco o ver la foto que traía y tú escuchabas. Y siempre me encanta el objeto vinilo como para manipularlo, o sea, me sorprende el invento, encuentro que el tipo que hizo, que se le ocurrió es increíble, o sea, que que una material metálico en contacto con una señal, como una huella, que mueve una aguja de un lado a otro muy rápido y también de abajo hacia arriba, que produzca notas musicales, para mí es de locos. O sea, todavía no lo entiendo, pero lo encuentro alucinante. Es mágico. Claro, es extrañísimo. Y eso por eso hace que el vinilo sea tan delicado como formato. Yo creo que hay mucha gente que tiene que aprender harto todavía, sobre todo chicos jóvenes que yo he visto por ahí comprando vinilos porque es cool, porque nunca lo tuvieron nada más. La gente que está acostumbrada a escuchar música en plataformas que para mí, debo decir, tú me lo habías mencionado, es muy fome. A mí me cuesta abrir un disco duro y buscar algo que quiera escuchar. Me aburre, no me llama. Salvo que yo tenga que hacer un programa de radio, necesite, digamos, con un propósito funcional. Pero sentarme a buscar material de un disco duro en una pantalla de computador no me nace. Salvo que sea algo muy exclusivo que no tengo de otra manera. Pero el vinilo a mí me entretiene muchísimo. O sea, en todo sentido, un formato muy demasiado atractivo para mi gusto. Pero tú fuiste de esos fanáticos de vinilo que no cayó bajo ¿Mm? la ola del compact disc, porque mucha gente regaló o vendió casi a cero su colección de Colección. vinilo y empezó a comprar compact disc. Tú no caíste en eso, tú mantuviste tu vinilo, siempre. Nunca dejé de escuchar vinilo porque yo crecí con él, entonces, ahora, debo admitir que cuando vi que empezó a retornar, a volver el vinilo, me costó creerlo, o sea, dije que raro. Y lo que todavía no termino de creer es que hayan vuelto con el cassette, que no lo encuentro sentido porque el cassette sí que a muchos coleccionistas y melómanos nos ayudó a poder grabar cosas de la radio y a tener nuestra pequeña colección y grabar las canciones que nos gustaban, aunque estuvieran medias cortadas al comienzo y con publicidad, pero no encuentro que sea, salvo máquinas muy sofisticadas, que yo creo que hoy día no están en el mercado, pues es difícil acceder a ellas. Todos los equipos vintage acá en Chile, por lo menos, el precio es de loco. Para escuchar un cassette de buena manera, tienes que tener una muy buena máquina.
Y nunca las cassettes de fábrica, para mi gusto, Sí, tuvieron buen sonido, nunca, sí. Había nunca. excepciones. Precisamente Wilhelm Hill tenía buenas ediciones en cassette con cintas de ¿Ya? cromo. Pero yo te Ah, diría que el revival del cassette no está a la altura del vinilo. Yo creo que eso va a quedar como una cosita muy de nicho. Así como también hay un revival más chico todavía con los minidisc. Están sellos sí. alternativos o caseros, están sacando cosas en minidisc. Pero eso ya es boutique. O sea, yo creo que eso no va a agarrar vuelo como el vinilo, que es una verdadera revolución junto con el streaming. Claro, el streaming es mucho más potente, pero yo creo que no son comparables. De Eh, ningún modo. Mira lo que encontré, Germán, antes que nos despidamos. Esto también, a ver, ahí, no a sé si ver, se ve, no no se ve mucho. A ver, mucho. cuéntanos quién es. La playa de Claude Chiari. Ah, la playa. Mira. Esta es la primera edición Odeón del año 64. Esta es la de verdad. Para que la gente entienda por qué uno compra y compra y compra. Después hay una reedición, pero ya no es igual. Bueno, por ahí me falta. ¿Te fijas que este ya es otro logo? Sí, Y aquí hay otro más, rojo. claro. Y hay otra verde. Son todas chilenas esas Son ediciones. todas chilenas y es la misma matriz. Yo te aseguro que es la misma matriz. No cambiaban. Aquí en Chile no fue un país muy bueno ni muy cuidadoso en cuanto a que después de cierta cantidad de copias prensadas cambiaba la matriz con mucha naturalidad como lo hacen los norteamericanos, que tenían mucho cuidado de haber tenido límites ahí de copias. Pero quería mostrar eso porque también la gente no sabe por qué uno a veces tiene tantas copias de un mismo disco. Bueno, y es porque hubo varias revisiones y cada revisión tuvo un logo de distinto color, en fin, como esto. Mira, este por ejemplo, RCA, es el mismo disco que este. ¿Te fijas? Y Ya. esta es la versión más antigua. Es un disco de Teddy Reno. Se llama el tema Llueve. Eh, Ahora tú detectas variaciones en el sonido, ¿no? Porque el prensado sí que es diferente. Y no, pues, eventualmente hasta la prensadora es distinta. Puede ser el mismo eh, stamper, pero el mismo stamper, mira, si yo a simple vista yo lo veo igual. El tema este del Chiari, la playa, yo creo que es muy difícil notar diferencia en sonido y ya a simple vista, igual que Te Quiero de los Diablos Azules, que también se editó con varios colores, de etiqueta me refiero, para mí las copias suenan todas igual. ok, ok. Sí, yo creo que no era muy dada a la industria chilena a tener cuidados por eso en ese aspecto. Yo de hecho me tocó escuchar discos chilenos, que se había un disco en casa de música de Navidad, de Roger Wagner Choral, que es una agrupación famosa coral, y me acuerdo que el disco en un minuto se perdió, se echó a perder y compramos una copia nueva, que venía ya con otra etiqueta, y sonaba horrible porque tenía como que le hubiese caído arena al stamper. Ya la matriz ya no daba más, igual la de mi Odeón lo sacaba, lo editaba nomás. Así que nos fuimos un país muy, muy prolijo en ese sentido. No, lamentablemente. Sí. Oye, Cristian, ya terminando, dos cosas. Sí, Uno, cuéntanos un poquito lo que estás haciendo ahora. Sé que tienes un canal de entrevistas en YouTube. Cuéntanos un poquito de eso para que la gente lo conozca y sí. pueda ir a ver qué tienes ahí en archivo. Y también qué es lo que ves musicalmente en la escena mundial y nacional en estos instantes. Sí, mira, estoy yo en un canal, la verdad es que hay tres canales míos, pero que son accidentales, porque yo se me ocurrió poner un nombre a un canal, después le cambié el nombre y el canal que está de antes queda con ese otro nombre. Y tengo tres canales, porque cambié dos veces el nombre de mi canal. Entonces el canal más donde estoy alojando entrevistas se llama como yo, Cristian Landaeta Torres, y he conseguido entrevistas con ex colegas radiales, desde mi jefe, Fernando Casas del Valle, Muy entretenida entrevista, esa la vi completa. Sí. Miguel Sánchez también, radiocontrolador, ahora tiene su propia radio, Recuerdos de Radio Conciertos, su radio online, en la cual estoy invitado los martes a las 21 horas a un especial que se llama nada menos que Concierto 22, en rememoranza Mira, de los conciertos ochenta y tantos. ¿pero es progresivo o es Sí, de es todo? progresivo, es progresivo, pero en septiembre estuvimos muy chilenos, así que estuvo re entretenido. Ya, bueno, está bien, Sí, corresponde. y también he entrevistado a músicos, algunos importantes, algunos bien mayorcitos, como Tim Blake, tuve la suerte de contactarlo, bueno, hace muchos años, a Richard Sinclair, que estuvo en Caravan, en otras bandas canterburianas, como se les llama, también Castanark, que fue una de las bandas neoprogresivas, que salió junto con Pendragon, Marillion, IQ, etc. Amanda Lehman, que es la cuñada de Hackett,
gran guitarrista que ha venido a Chile a tocar con la banda de Hackett, que al final las bandas de Hackett son muy buenas para mi gusto. Muy Así bueno, es sí. que sí. Y estoy en eso y dedicado a la docencia, pues yo soy docente de idioma inglés y trato de ocupar el mayor tiempo que puedo, aunque es breve en general, para escuchar música, pero siempre me acompaña a mí mi gusto por el cine y por la música, porque creo que son bálsamos muy importantes para toda actividad. Sobre todo en momentos que yo siento que está muy apremiante todo el ambiente, local, mundial. Creo que yo Sí, mismo he conversado mucho con mis alumnos y con sí. amigos cercanos que estamos en tiempos muy como frágiles, en todo sentido, de mucha Sí. inseguridad. E Y bueno, incertidumbre, las dos cosas. claro, y se habla de la recesión y todo eso que ya hemos tenido experiencia en el pasado, no ha sido nada buena. Así es que la música hace mejor que nunca en estos días y estas conversaciones, por supuesto, que son parte de aquello. Así que gracias por Oye, la no has invitación. mencionado tu grupo en Facebook. Mi grupo en Muy Facebook, importante. bueno, ¿cuál de todos? Ah, no, Perdón, tienes perdón, tres, si mal no tengo recuerdo, tres pero justamente. yo creo que el LIM es el Sí, más importante. Ahí estamos todos los views de la futuro de de los la 90, radio. así digo yo. Pero Sí, pues. cuéntanos tú un poquito de tu grupo. El grupo LIM, que se llama, bueno, se llama La Inmensa Minoría, lo creé un día, no sé, no voy a decir de aburrido, por supuesto, pero yo no tenía ningún plan de hacer nada. Y dije, voy a hacer un grupo a ver cómo funciona esto de Facebook. Me habían recomendado mucho usar Facebook. Y cuento corto, ahí hay una especie de homenaje o tributo a lo que se hacía en la Radio Futuro, en su tiempo de música de avanzada, con todo lo que dentro de esa categoría quepa. Y esto es del año 89, cuando yo asumí el cargo, el julio del 89, hasta el 96. Tenemos un especial, bueno, tenemos varios especiales en LIM en la semana, el día domingo, por ejemplo, a las 21 horas, son todas las 21 horas, se postea música de películas, bandas sonoras. Miércoles y jueves hay vanguardia y hay siempre gente interesada. Hay un grupito de gente, tú participaste una vez en un foro, en un Zoom, con gente de la Sí, inmensa minoría y siempre hay algunos que siempre aportan y están dispuestos a hacer estos especiales que son ahí, quedan pinchables para siempre. El otro grupo que tengo se llama El Tocadiscos, que como sugiere el nombre es de la A a la Z, pop, de todo tipo. Y el otro grupo se llama Música en 35 milímetros, que fue el especial que yo hice en Radio Futuro los domingos a las 22 o 23 horas era, y que son bandas sonoras. Así es que esos son mis tres grupos Facebook, están todos y todas invitados a conocerlo, a visitarlo. La inmensa minoría se le conoce como LIM, y bueno, eso es siempre interesante tener nuevas integrantes que puedan aportar o por último querer descubrir y recordar lo que fue la Radio Futuro Vanguardia que hoy día tiene más orientación al rock. Por ahí hay un especial que entiendo hace Juan Carlos Granera que trabajó conmigo un día a la semana, si no me equivoco es el lunes, pero es como que ellos volvieron a lo antiguo, como que es una hora a la semana. Así es que en este grupo pueden participar todo el día, todos los días, cuando quieran, y descubrir y aportar cuando quieran. súper. Oye, antes de irnos, dos, tres recomendaciones, no necesariamente en vinilo, de qué escuchar hoy día. ¿Qué vale la pena? ¿Qué a tu juicio está novedoso? ¿Qué puede armar tendencia? Dos, tres recomendaciones, así bien rapidito. Yo tengo mi entrada, no sé si ya no son nuevos ellos, pero me gusta mucho. Tengo mi entrada comprada para el próximo año para los Pineapple Thieves, que creo que te los Ajá. había mencionado, donde está el baterista que vino con Porcupine Tree, ¿no? Que es un gran músico también ex de King Crimson. Eh, no he explorado mucho música tan nueva. Por ahí tengo un par de cosas que las podría mostrar. Cosas como Calax, cosas como FM84, que son bandas en general que caen en un movimiento que ha sido denominado Retro Synthwave, algo así, que es increíblemente, suena muy familiar a la música que había en los años 80, que es pop con base electrónica, con algunos cantantes a veces. Me ha parecido interesante, mucha nostalgia. Y yo fíjate que últimamente he ido como migrando más a las cosas más pop, que ya vanguardia creo que está todo prácticamente dicho. No soy muy amigo del rock progresivo nuevo, no me entretiene mucho, he encontrado muchas cosas interesantes. Siempre vuelvo a lo clásico, vuelvo a los grupos y a los discos de Ujú. siempre.
Eh, y bueno, reitero mi invitación a que descubran a bandas nacionales, Francisca Ascuñán o Entrópica, interesante personaje de la música electrónica pop de los últimos 5 años, creo yo. Y ya lo dije hace un rato atrás, los Cuervos del Sur creo que requieren, ahí pueden ser explorados y va a sorprenderse de mucha gente con ellos porque son bastante buenos músicos y tienen un sello bien chileno, pero bien progresivo, que es lo que a mí me llama la atención en ellos. Súper, súper. Bueno, ¿qué más decir? Agradecerte por todo este rato que hemos ido recorriendo tu vida, pero junto con tu vida hemos ido recorriendo la música. Y yo creo que ese es un poco el sentido de estas conversaciones. Ujú. Espero que podamos repetir, pero con agendas más reducidas a futuro. Te deseo mucho éxito y sigue conectado con la actividad musical y sigue compartiendo tus conocimientos por tus canales, ya sea en YouTube o en Facebook y tus programas. Y nada, mucho éxito, Cristian, y nuevamente muchas gracias por darte el tiempo de conversar con nosotros. Al contrario, pues encantado, siempre la música genera entretenida conversación y como tú dices, es una especie de recorrido por la vida de cada uno, la banda sonora que cada uno fue adquiriendo desde que empezó a escuchar sonidos. Así es que encantado de estar invitado en tu canal, también te deseo lo mismo para tu canal, sé que no es el único que tienes. Y bueno, en algún momento nos juntaremos a conversar en persona de más música, de lo que esté sonando en ese minuto y lo que siempre nos ha identificado. Así que un saludo a todos, a quienes han estado mirándonos, escuchándome y bueno, hasta siempre por Hasta la música. siempre, ya nos veremos ahí cerca de la Plaza Ñuñoa, por ahí. Un ¿Por qué no? gustazo, Cristian. Un gusto. Bueno, brevemente quiero, Germán, compartir algunas imágenes que seleccioné para esta conversación que tienen que ver con mi persona. Aquí, para que no digan que no Está es bueno cierto que me eso. gusta el vinilo, esto yo creo que tengo menos de un año, ¿ah? Yo creo que ese es un disco Polydor, no tengo idea, mi hermana escuchaba Polanca, así que debe ser Polanca el pobre disco y no sé cómo habrá quedado, pero ese soy yo. Aquí estoy yo en concierto, debe ser año 84, 85, en los tiempos que se usaba esa consola, que era una Mac, no me acuerdo la marca, pero es una consola bien particular. Estábamos con los relay que se usaban para los programas en vivo. ¿Esa es una Trabajamos TEAC? en una la ATR 700, se usaban Ya. 5 de aquellas. Aquí hay un CD player Philips bastante Sí. antiguo, un hi-fi que se usaba para transmisiones de programas armados montados, o Un también se usaban VHS. VHS, sí. Perfecto. Sí, Y ahí también, veo bueno, como una Technics, ahí se veía ahí como aquí mismo. en el extremo inferior derecho. Ahí como una Aquí Technics, está la 1200. la Ahí 1200, se ve la ya. 1200, la toma mesa, una de las dos que había en el estudio. Aquí hay una toma hacia el otro sentido. Este no sé quién es. Eh, Aquí está Tu el lado hermano del track chico. reel. Claro, mi hermano chico, un disco de Bimani. Ahí está la consola. Aquí se ponían los cartelitos. Ahí está el locutorio. Este locutorio a veces se instalaba el Guayo Rivero, hacer la hora de la Coca-Cola en ese tiempo. Ok. Y no, pues ahí están las pautas de las tandas, en fin. Año 85 yo creo. Aquí vuelvo a retroceder a cuando yo estaba, no sé, un par de años tendría ahí tocando, jugando con un tocadiscos. Este era un tocadiscos que hacía la Corporación de Radio de Chile, se llamaba Víctor Ola. Ya. Así que mi interés en los discos es genuino. Aquí estoy con una actitud un poquito descuidada, pero bueno. Fotocómica de Radio Concierto también. Ahí están las parrillas, la parrilla de los discos, la letra A, que son los que iban saliendo del top, siguen instalando en esta cajita. Abajo hay Ya. recuerdos, aquí hay una 1200 que se ve un poquito borrosa. Ahí está el compresor, el famoso Orban. Aquí por arriba estaba, como le decíamos nosotros, la caleta de disco especial para los domingos. Estaba A Trick of a Tale, estaba Off Run de Pat Metheny, temas que se tocaban a veces nomás en la radio. ¿Qué más? Bueno, esto tiene que ver mucho con mi vida. Aquí escuché yo mucha música. Este Sniper, el perrito de la RCA, donde estaba, por Sí. ejemplo, Elvis Presley, entre otros, ¿no? Por eso lo muestro, me llama mucho la atención. Eh, de mi tiempo en el futuro, mi entrevista, la primera vez que vine a Alan Parsons a Chile, tuve una muy interesante conversación con el ingeniero y productor famoso, Ya. sobre todo con el lado oscuro de la luna. Aquí está mi identidad como de DJ en casa de un amigo.
máquinas que no son mías, pero sí yo siempre presto y dispuesto a mezclar música, me encanta mezclar. Ujú. Aquí también está un juguetito que todavía tengo por ahí, que es una máquina tragamoneda, la AMI Ah, Continental mira, un 1. Excel. Claro, esta es la famosa color turquesa y este es un disco de colección, que es una serie que sacó la Capitol solamente para tragamonedas, disco de, en este caso, Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, transparente. Hay varios temas de los Beatles en colores. Eh, Aquí también tengo yo una especial cariño por las cintas magnéticas. Esto también es un disco importante, la banda Mira. sonora de Un hombre y una mujer, que era parte de lo que escuchaba mi hermana mayor. Para mí fue una música muy importante sin haber visto jamás la película. También hay temas ahí Tremenda. jazzísticos. Claro, Francis Lee, un gran compositor francés, que Y estuvo como esa, perdón, ¿esa cinta es estéreo o mono? Porque hay todo un tema estéreo, con estéreo, estéreo. claro. Estéreo, y lo bueno es que tiene, si te fijas, tiene 7 pulgadas por segundo, Sí, 7 y sí, media pulgadas, porque las 3 cuartos suenan bastante distintos, diría yo. sí, sí. Aquí tenemos una visita ilustre a la disquería de mi querido amigo Ángel Cardone, Foxtrot, que se hizo en el Ah, año 89. me Este acuerdo. es Charles Bichardt, violinista de Shadowfax y posteriormente Kítharo, que nos visitó, muy buena persona él, muy sencillo y gran intérprete creo yo. Por aquí hay otra visita, pero esto es en Radio Futuro. Andreas Vollenweider, Andreas. claro, Ah, eso fue el año 95, después de un concierto increíble que dio en el Radio Santa Rosa de Las Condes. sí, ahí estuve Una, yo invitado por Radio Futuro. ¿sí? Sí. Aquí está el famoso Wakeman, que es muy divertido, muy amigable, en una entrevista que hice yo en la primera vez que viene, el año 93. Un Ajá, tipo genial, genial. Es como si te conociera de sí. años. Aquí hay otro de mis juguetitos que ya no tengo, lamentablemente, pero sí lo tuve. De Qué la lindo. Bullitzer, que la gente le dice Bullitzer a las máquinas, pero esta es una marca. Esta es la Ya, 2104 del año 57, que tiene, perfecto. tiene el disco atravesado, ¿no? Bueno, aquí hay un disco importante para mí, Sonambulismo de los Shadows, también yo crecí con este Shadows. tema. Año 65, lado B, Te veré en mi batería. Otro Wow. de las revelaciones musicales para mí a los 7 años. Aquí Éxito está en mi... Chile, pero no en su mercado No, original, curiosamente. no, claro, porque los DJ, a veces en los países los DJ tocan estos discos y lo hacen popular. Aquí está el famoso, famosa maleta Perpetuum Ebner 660, Qué bonito. y que se tocaban los discos con este eje guatón sin galleta. Ahí tiene su control de alto, bajo, balance, etcétera. Con esa maletita crecí yo. Y bueno, aquí hay una rareza. Aquí está de nuevo Don Alan Parsons. Es chiquitito él, Sí, muy simpático menudo. para conversar. Aquí hay una rareza de mi banda favorita que es una edición holandesa que no es, es una mezcla de test pressing o disco de prueba y promo que se entregaba a las radios. Este es el disco famoso de Genesis en vivo, el de la carátula azul, con un tema extra que es Supper's Ready, que es una edición muy limitada, no se sabe cuántas Mira, copias hay, pero es un puñado nomás, si te fijas está escrito a mano, claro, y ese es uno de mis favoritos. Así que eso es lo que tremendo. quería Te compartir. faltaron las fotos de tus actuales tornamesas, porque ahí supe que recuperaste una. A ver, cuéntanos un poquito de eso, una tornamesa que recuperaste hace no mucho. Por ahí, bueno, yo mi afición siempre, una de las aficiones ha sido los tocadiscos. Estuve tratando de encachar una dual, no, no me acuerdo qué modelo es, pero es una dual que estaba coincidentemente en el colegio, en que yo escuchaba música en mis clases de música con mi querido profesor de música, don Gilberto Ponce, y tenía algunos problemas de motor, yo por ahí compré otra parecida, y suenan bastante bien. Todas estas máquinas alemanas suenan muy bien, tienen muy buen amplificador y muy buenos parlantes. Sí. Yo no soy experto ni soy técnico, pero sí siempre fui muy observador y siempre hay cosas mínimas que aprendí a hacerlas, como aceitar el motor, en fin, cosas básicas de estos tocadiscos que tenían un resorte atrás para tirar el brazo de cierta manera y hacerlo más liviano, más pesado. Todas esas cosas se aprende de tanto mirar. Eh, pero sí, los tocadiscos también han sido mi debilidad. Lo malo es que todas esas cosas ocupan mucho espacio y bueno, cuando hay que moverse son todo un tema. Así que hay que tener Es ojo. verdad, es verdad. Igual que los vinilos, que no pesan poco, los vinilos pesan bastante. No, venir las cosas serias. Además que Ujú. tienen que estar bien alineados, porque si no se doblan. Y bien ordenado porque si no, no sabes dónde está tu vinilo, qué quieres escuchar, pues. Además, Sí. además. Súper buen recorrido, Cristian, súper bueno. Bueno,